encuentro de hoy. El encuentro Qué de bueno. hoy nos trae a una mujer que realmente vale la pena leer su obra contemporánea, y es Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura 2015. Pero antes yo quisiera saber qué movimientos hemos tenido esta semana en la escritura, qué ha pasado desde la vez pasada que nos vimos, qué nos dejó la autora, qué nos reflejó, qué hicieron ustedes, la leyeron, qué ha pasado. Ay, yo les cuento. Ay, es súper feliz. Me acompañaron esta semana Clarice Lispector, Ana María Matute, Margaret Atwood, Liliana Colanzi también, Astrid Lindgren. Ay, no. Y escuchaba yo a Vera cada vez que presenta. No, vamos a escuchar una mujer espectacular y la otra súper espectacular y la otra. Ay, no. Me inspiré tanto, escribí, me acompañaron en la cocina. Sucede que yo cocino cada tercer día, pero esta semana cociné 3 veces el almuerzo. Me llevo mi tablet, me pongo videos, voy haciendo mis cosas y voy escuchando. No me doy cuenta de hora ni nada y me entretengo, pues, ay, increíble, increíble. Y la semana pasada comenzamos con un texto que escribimos. Lo terminé hoy gracias a un sueño que tuve anoche. Ay, increíble, increíble. Movilizaste sueño y lo onírico lo movilizaste a la literatura. Sí, oh, qué bien. Ujú, Yo ujú. decía, pero esto no me gusta, no, y no. Esta mañana me levanté a las 6 de la mañana a escribir. Increíble, increíble. Gracias, gracias, Vera. Qué Y todos, bueno, porque eso es iluminación ahí de toditas. qué Sí. bueno, qué bueno. Espero que se hayan dado la oportunidad de seguir el rastro de Margaret Atwood. Ay, Eh, leí La criada. ¿Cómo se llama? Sí. el cuento de la El criada. cuento de la criada lo leí Leí 100 páginas en el momento del juego Brasil-Colombia, inclusive frente a la pantalla. Pero como que hice caso omiso del partido, ¡ay! 100 páginas, lo terminé justo cuando pitaron. ¡Ay! No, qué felicidad. Sí. Pues qué bueno que hayas aguantado ese voltaje, porque muchas mujeres no aguantan el voltaje del cuento de la Uy, criada. hice asesinar a la tía Lida, por Dios. No, no, terrible. Sí. Sí. Bueno, no, ahí hay movilidad. ¿Qué más Sí. movilidad? ¿Qué hemos encontrado esta semana? Quiero comentar algo. Bueno, en realidad yo he estado como un poco atrasada con las autoras y esta semana en realidad he pasado unos temas personales fuertes y estoy como que en medio de una ruptura, se puede decir. Entonces he estado súper movilizada porque incluso cuando hablamos de, ¿cómo se llama? Ana María Matute, justo lo que hablábamos, lo que me pasa es que cada vez que hago ejercicios así como que en caliente, siempre me da ansiedad, me duele mucho la parte alta del estómago. Entonces, no sé por qué, eso me pasó casi siempre, cuando hicimos lo de Pizarnik, y después cuando hicimos lo de Matute, María Matute, y no sé qué. Entonces, justo tuve que hablarlo con mi psicóloga Ujú, y ujú. hablábamos, lo conversábamos, o sea, sí me movilizó en ese sentido y he estado escribiendo como que tratando de sacar cosas, pero también como que en ese proceso todavía como que del duelo, ¿no? De que continúa, pero es como yo digo, o sea, no en un momento no pensaba como que escribir primero como una especie de diario y después paré del diario para hacer como una respuesta súper larga en forma de epístola. Pucha, fue súper desgastante emocionalmente, pero como que sentí que estaba escribiendo finalmente, que es lo que casi siempre yo me reclamaba a mí misma también porque decía, pero ¿cuándo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Es momento y es hora. Entonces, me han pasado unas cosas súper fuertes también y ahora justo me acordaba de que a veces suceden las cosas y son como que nos dicen, ok, más allá del dolor, más allá de lo que ocurra, esta es una oportunidad para escribir, ¿no? Y justo hoy en Twitter
de casualidad yo sigo una página donde recopilan pues fragmentos de algunas obras y tal, y hay una cuenta en Twitter que se llama el bot de Anais Nin, y ahí mencionaba justamente sobre lo que Jung, por ejemplo, o sea, ella hablaba de su personaje, pero también decía que cuánto de ella había en el personaje que ella creaba de Jung, ¿no? Entonces era Jung, pero con ella, ¿no? Mezcladas, ¿no? Entonces me encantó un montón y dije, me apropio de esto, yo también quiero escribir de una Jung, pero que tenga, o sea, obviamente va a ser personaje, ¿no? Pero va a ser algo desde mi mirada, ¿no? Entonces me quedo con eso. Ay, qué bonito. Es muy importante lo que dices porque realmente cuando uno escribe desde la herida, uno no crea el personaje. Es decir, el personaje no está fuera de uno. Uno habla de lo que el personaje es en uno. ¿Sí? Realmente uno Exacto. sabe si está escribiendo desde la herida o desde la cicatriz, si logra sacar el personaje. Cuando el personaje ya lo sacas de la herida y lo pones afuera y lo puedes ver en la otredad, es decir, en lo que él es, entonces sabes que ya no está en tu herida. Pero mientras escribamos desde la herida, el otro no es personaje, sino es el otro en uno. Es decir, es uno mismo que está hablando de uno mismo. No sé si me hago entender. ¿Sí? Sí, quiero leer, es chico chiquitito nada más, no sé, está en inglés, voy a leerlo igual. Dice, she's a personality created to the limit. I worship her courage to her, and I'm willing to sacrifice it. She will add to the sum of me to her. Esta última parte me gusta. She will be June plus all that I contain. O sea, ella será June, pero más todo lo que yo contengo. Claro, es No, eso. Porque Jun no está fuera todavía. Jun no. está dentro de la escritora. Está dentro de su forma de ver, dentro de su óptica. No es Jun afuera, no es el personaje. Y es muy importante que ustedes entiendan esto cuando hagan escritura desde la herida. No es que no se pueda hacer escritura desde la herida, por supuesto que se puede y es además una forma, una forma exquisita también de poder hacer limpieza de herida. Pero cuando escriban desde la herida, saben de de quienes están hablando no son los personajes reales, no son los personajes que están afuera en su otredad, sino es lo que significan en ustedes. Es su forma singular y es el personaje a través del dolor, a través de lo que significa el personaje en esa herida. Y es en esa herida, porque es posible que sea solamente un fragmento del personaje que estén viendo y no la completitud del personaje a la cual ustedes puedan ver. Y se hace. Esa es una forma de escritura. Muchas gracias, Noemi. Gracias, bien. Bueno, Gina por acá dice, escuchando la entrevista, Margaret Atwood me dio tristeza darme cuenta lo actual y asincrónico que resulta una historia terrible de este tipo. Nos van cocinando como a los sapos y perdemos la sensibilidad a acciones pequeñas que poco a poco nos van quitando nuestros derechos hasta que ya es muy tarde. Es la teoría de las ranas. Nos calientan el agua, ranitas, y nos la calientan a cada rato. O sea, tenemos que mantener despabiladas ranitas porque nos corren el cerco a cada instante, ¿no? En la parte legislativa, en la parte de políticas públicas, en la tentación de corrernos los linderos de los derechos es permanente, ¿no? Cada tanto están corriendo los linderos un poquito más acerca de los derechos humanos, acerca de los derechos y garantías sociales, acerca de los derechos de los pueblos. Entonces, todo eso que creemos ganado realmente es una lucha diaria, es un ejercicio diario, es un ejercicio permanente y es un ejercicio que como ciudadanas tenemos que tener en cuenta para estar ahí, ¿no? Atentas, porque hay mucha gente que no gusta de los derechos humanos
y hay mucha gente más que no gusta de los derechos de las mujeres. Entonces, a estar ahí atentos en las pequeñas cosas. Miren cómo van corriendo el lindero y no se van dando cuenta. Además, hay una argumentación que podría ser hasta comprensible, ¿no? O sea, no tener una cuenta individual, sino una cuenta familiar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto de que las mujeres no puedan planificar, sino que tengan que tener la consulta de sus compañeros, de sus maridos, para poder acceder a los métodos anticonceptivos. Entonces, no, entonces ahí hay que estar como atentas, es cierto. Bueno, otro comentario. Yo vi la serie de Netflix. ¿Viste Alias Grace? Uy, brutal. Porque pues yo había visto los títulos y realmente no había querido verla con la descripción nomás que tiene de qué se busca, ¿no? De lo que busca el psiquiatra que va a atenderla. Es muy fuerte toda la tristeza de la vida de las mujeres, muy fuerte, como todo ese juego que hace que uno no logra saber al final qué había en ella, ¿no? Es como un misterio, ¿no? Porque yo no logré develarlo exactamente, solo pues como que respiré al final cuando ya logra por lo menos vivir como la vida que quería su amiga, ¿no? Es una vaina muy complicada. Y eso me recordó mucho, yo no sé por qué mi tendencia, eh, no es que lo busque, es que llego a ese tipo de películas, de cosas como yo no sé si han visto películas de un director mexicano que se llama Risten, donde yo creo que cada cosa es posible de volverse peor. Es decir, son situaciones de, uy, no. Y esta me recordó mucho otra vez ese tipo de vidas, ¿no? Porque son las vidas, no es un cuento, es realmente las vidas que han tenido que soportar las mujeres con todas las violencias y con toda la negación y con toda la imposibilidad de ser de alguna manera. Muy fuerte, pero muy interesante y muy reveladora de una época. Hace un trabajo brutal ella para devolverse, poder narrar esa vida de las mujeres tan carentes, ahí sí de cualquier derecho, y poderla mostrar. Me gustó, pero es fuerte. Es fuerte. La obra de Margaret Atwood no es no es una obra de divertimento, sino es una obra de confrontación. Y es una obra que nos pone a pensar en cosas muy profundas, ¿no? Y en general la distopía es así. Todas las distopías, y bueno, en el caso del cuento de la criada, la distopía nos pone en lo terrible, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante porque eh, contrario a, por ejemplo, toda la saga de zombies, contrario a toda la saga fantasiosa de lo que son las distopías, Margaret Atwood hace unas distopías de tipo político que están a la vuelta de la esquina. Entonces, eso es lo que tal vez parece más tenebroso, parece mucho más tenebroso. Entonces, hoy vamos a ir de la distopía. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna movilidad? Ángela. Hola, Ángela, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo me había de alguna manera autorrecetado el curso para trabajar temas personales porque siento que el arte y la expresión hacen una conexión en lo profundo importante y me llamó mucho la atención ahora que hablaban de mí porque yo también me movilizo mucho con los ejercicios en caliente y agradezco la movilidad, o sea, me siento muy agradecida contigo, con la vida y con todas, pues, por poder compartir este tipo de espacios. Siento que en realidad encuentro lo que busco y me encanta. Y lo otro es que, bueno, yo también estuve viendo a Grace, no me la he terminado. Y sí, siento que es
todo un tema también alrededor de lo social, de los roles de género que se conversan en las diferentes épocas, de los roles profesionales. Y sí, pero no, pero bueno, me la empecé y ahí voy. Y como estoy como con todo esto de los paradigmas que constantemente y todos estos juicios de lo que es bueno y de lo que es malo, que vale la pena cuestionárselos día a día, ¿no? Siento que sí, que está muy interesante, o sea, pero no, no todavía voy en el proceso. Bueno, a Margaret Atwood hay que tenerla como maestra, y maestra muy especialmente de toda la parte de concepción y gestación de personajes. Su método de gestación de personajes es absolutamente pulcro, profundo, y creo que eso se nota en la obra, se nota muy especialmente en la obra, o sea, toda esa inmersión que ella hace en cada uno de los personajes es algo que es palpable en su creación. Y otra cosa en la cual es absolutamente pulcra es en los planteamientos de tipo histórico. Esta mujer tiene una pulcritud en estos dos aspectos en los cuales, así como les dije, Ana María Matute es la maestra para la economía del lenguaje, Margaret Atwood es la maestra en la pulcritud, profundidad y compromiso y respeto con, con la creación de los personajes y con la puesta en escena de toda la parte histórica. Esta mujer, por lo menos lo que es todo el tratamiento bíblico que hace en el cuento de la criada es de conocimiento profundo de causa. Entonces, cuando traten temas históricos, piensen en la pulcritud, piensen en el trabajo y piensen en la elaboración de Margaret Atwood hacia estos dos aspectos de la obra. Bueno, ¿alguien más o nos vamos con doña Svetlana? Nos vamos con doña Svetlana, ¿no? Yo lo he oído. Bueno, hablar de Svetlana Alexievich es hablar de una escritora contemporánea muy especial y una escritora contemporánea que une dos géneros que, digamos, no estaban compatibles desde un inicio, que era el periodismo y la literatura. Esta mujer funde la literatura y el periodismo de tal manera que logra a través de su obra exponer, crear una literatura que se pliega a la realidad, de alguna manera demostrando cómo lo que llamamos real, pues es fuente literaria, fuente poética y fuente además de historias absolutamente asombrosas. Otra de los grandes aportes de Svetlana Alexievich son las historias de tipo polifónico. Son historias que utilizan un narrador que no es un narrador único frente a hechos históricos o frente a hechos que sobre todo en ella gravitan en ese universo que es la guerra. Esta mujer nació en 1948 en Minsk, cuando todavía era la Unión Soviética, y comienza a hacer un estudio muy juicioso, muy consciente, muy reflexivo acerca de qué significó la guerra para su país. Y lo que encontró ella es que realmente había una historia única, una historia de heroísmos y una historia que borraba la posibilidad de conocer las historias múltiples alrededor de la guerra. A todos los niños en la Unión Soviética, ella cuenta cómo las historias gravitaban era alrededor de los héroes de guerra, de cómo esa ambición o ese deber ser o ese querer ser, pues se daba, era alrededor del el valor de la muerte con heroicidad, ¿no?
Y ella empieza a cuestionarse esto y dice, venga, pero esto dicen los libros oficiales y sabemos que quien gana la guerra cuenta el cuento. Es decir, ganar la guerra no es solamente un acto de tipo bélico, no es un acto de tipo de poder real, de poder territorial, sino realmente es una posibilidad de contar la historia única sobre los vencidos, ¿no? Como que quien gana la guerra es el que puede contar la historia y quedar impregnada la historia de esos sucesos, de esa óptica, y los otros, los perdedores, son exiliados de la memoria de la humanidad. Y además, dentro de esta lógica de guerra, pues son los héroes los que marcan el paso de lo que se ha dado, del valor de lo que se ha dado, y el resto son una masa sin forma, sin rostro, sin posibilidad de identidad, sin posibilidad de historia. Entonces ella comienza a cuestionar de base desde muy joven, pues estas formas que en la Unión Soviética se han dado, tanto como en Occidente, ¿no? Como en Estados Unidos. O sea, la historia única y el poder sobre la historia es una lógica que se ha dado también dentro de los imperios. Entonces, esta mujer hace algo muy interesante, y es que comienza a buscar a las mujeres sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y comienza a hacer algo todavía más bello, y es la convivencia con ellas para poder llegar a la historia que quería contar. Porque de alguna manera lo que se da cuando se hace trabajo de investigación, y creo que aquí muchas de ustedes son testigos, es que muchas mujeres se pliegan al discurso oficial, ¿sí? Porque cualquier tipo de discurso disidente, pues tiene un costo. Entonces, esta mujer lo que hace es meterse en las casas con estas mujeres, empieza a convivir con ellas, a hablar con ellas, a cocinar con ellas, y en medio de la convivencia puede llegar a un relato humano mucho más rico que la repetición de la cartilla que se daba en ese momento y que se sigue dando, ¿no? Las cosas históricas o la historia se enseña de una única manera, con un solo discurso. Y entonces empieza ella a hacer algo que creo que le ha dado además un enorme aporte a la literatura en esa unión con el periodismo, que es la historia polifónica. Empieza ella a tomar diferentes fragmentos, diferentes historias de diferentes mujeres, y entonces, por ejemplo, se rompe esa disposición en la cual es la visión patriarcal, la visión de los hombres, la que impregna toda la guerra, porque la guerra de alguna manera abrió las puertas para la presencia de las mujeres, pero tampoco dentro de la guerra logramos una paridad, ¿no? Siempre las mujeres estuvieron, han estado replegadas a la marginalidad del reconocimiento en las luchas, y pues la Segunda Guerra Mundial no era la excepción. Pero cuando esta mujer va y averigua qué ha pasado, cómo era ser mujer dentro de la guerra, empieza a notar que las medias veladas eran un tema, por ejemplo. Por ejemplo, que la menstruación era un tema, que, que había el amor también dentro de la guerra. Y empezó a ver algunas cosas como, por ejemplo, que después de la guerra las mujeres en su inmensa mayoría jamás se profesionalizaron en ser militares. Tenían otra visión acerca de su quehacer y otro deseo acerca de su quehacer. Este ejercicio periodístico y este ejercicio de convivencia, este ejercicio de observación profunda, dio pie a el libro La guerra no tiene rostro de mujer, que digamos es su obra más reconocida, es su obra más estudiada, y dio en aquel entonces para hacer varios montajes de tipo teatral,
de tipo de lectura y de charlas que la llevaron a ella al exilio, y estuvo en el exilio en Alemania bastante tiempo hasta que pudo retornar a Ucrania, a Minsk, y es muy interesante y conmovedor ver cómo esta mujer de una sencillez suprema, de hecho una mujer que quiebra mucho esa idea de personaje de la escritora, ¿no? De esa máscara, de ese personaje, ¿no? Es una mujer que de una sencillez exquisita, de una sencillez conmovedora. Yo la conocí justo en la Feria del Libro en Bogotá en 2015, vi su conferencia, su charla, y podría ser una más de nosotras o una ama de casa, o sea, no tiene ningún tipo de interés de diva, no tiene ningún tipo de interés de, de estar por encima de ella, de su propia obra. Y eso es, creo, también otra enseñanza muy interesante de ella. Voy a pasar aquí rapidito sus fotografías que tengo para ustedes, y voy a salir para que podamos volver a tener mejor conectividad. Entonces, Svetlana lo que nos ha regalado, pues es supremamente interesante, porque es una mujer, es una escritora que recoge la posibilidad de conectar con personajes reales, con personajes vivos, y recogerlos para su libro, tratando de hacer algo muy interesante que se hace desde el periodismo y la crónica, que es la invisibilización del carácter creador del autor. Entonces, el autor pasa a ser medio para que se conozca la historia y no se erige en la parte de creación del personaje. Es decir, ella lo que hace es entrar, convivir, estar alrededor de los personajes, captar la esencia del personaje, captar su testimonio, y alrededor de estos testimonios generar obras literarias con diferentes puntos de vista sobre eventos históricos que atraviesan en común. Resulta que a través de estos testimonios uno encuentra la guerra todavía más desgarradora. Y es que Svetlana Alexievich dice cosas como, por ejemplo, que este no es el tiempo de las historias de héroes, sino es el tiempo de los que hemos sido arena de la historia. Esas historias anónimas, esas historias singulares en las que se puede apreciar el todo. Y sobre todo, algo que a mí me parece muy vital, especialmente para nosotras, que hemos transitado 60 años de conflicto armado interno, que hemos atravesado la barbarie, que hemos atravesado pues diferentes dolores desde diferentes partes en nuestro país. Y es que es urgente contar lo que queda de humano después de la guerra. Tal vez ahí resida la esperanza para poder hacer que la guerra no sea la constante humana, para que la guerra no sea la forma de dirimir conflictos, sino que podamos tener otras alternativas de evolución en la confrontación de los conflictos de la humanidad. Esto de que es necesario rescatar y fijarse en qué queda de humano después de la guerra, a mí me parece que es una de las preguntas más importantes y más bellas que como colombianas y como latinoamericanas y como escritoras de nuestro tiempo y de nuestra contemporaneidad podamos asumir. Y ahí tenemos a Svetlana como una maestra pues una maestra a la mano, y que por ello me urgía también en nuestras escritoras o la escritura y nuestro tiempo presentárselas. Hay una obra muy bella de ella, bueno, yo no sé si bella realmente sea el adjetivo, ¿no? Yo creo que es más bien desgarradora,
que son los muchachos de Zinc, que cuentan cómo las madres, después de mandar a sus muchachos, a sus hijos, al vientre de su vientre, entregárselos al ejército ruso, iban a Afganistán y se los devolvían en ataúdes de zinc, porque ya su humanidad estaba altamente descompuesta, sus cuerpos, y así eran entregados estos hijos a sus madres. Y es muy impactante también, porque aquí en Cali hemos tenido grupos de mujeres muy valientes en toda la ruta pacífica y otros grupos absolutamente parados en la dignidad que dice que no parimos hijos para la guerra, ¿no? Entonces miren cómo es un tejido grande, es un tejido mayor y es un tejido que debe hacerse desde el conocimiento profundo el reconocimiento de la memoria. Cómo las mujeres hemos sido botines también de guerra, cómo las mujeres hemos atravesado el dolor. Hay que estar muy atentas a lo que viene en la Comisión de la Verdad y hay que estar muy atentas a esas historias que nos han contado, a esas historias de las abuelas que cuentan toda la brutalidad de lo que se llama violencia, la etapa de la violencia política en Colombia. Noemí, que está en Perú, atenta con todos los procesos también de memoria, porque ahí hay una historia en la cual multiplicarnos, una historia en la cual salimos de la herida personal y vamos a la herida colectiva, la herida que como sociedad, como humanidad nos puede contar. Y son esas historias las que nos permiten encontrar qué de humano ha sobrevivido y cómo de humanos y qué de humanos podemos trabajar para poder dar realmente la posibilidad de un futuro para las nuevas generaciones. Hay un libro de Svetlana Alexievich que estará en la plataforma, que es Las voces de Chernobyl. Yo no sé si alguna de ustedes vio, a ver si creo, es que no estoy segura en qué plataforma está, pero es una serie que se llama Chernobyl, que se la recomiendo altamente. Miren, es la historia de terror que más a mí me ha espeluznado. Y cuenta pues todos los sucesos alrededor de la explosión de Chernobyl, cómo se dio y cuál fue la narrativa oficial y cuál fue la narrativa de la gente. Esta serie tiene atravesada una historia, en un entretejido de historia, solamente ese fragmento, que sí es propia de Svetlana en el libro Las voces de Chernobyl, y es el primer capítulo que abre, que es la historia que cuenta en primera persona una de las esposas de los bomberos que atendieron la catástrofe en primera línea, ¿no? Pripyat era la ciudad que quedaba al pie de Chernobyl y Pripyat tenía un cuerpo de bomberos que estaba atento a cualquier emergencia que había en la base nuclear. Y la esposa de uno de ellos, Luzmila, cuenta cómo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y la cuenta desde la cotidianidad. Y entonces este narrar desde la cotidianidad el horror de estos sucesos, pues hace todavía más terrible porque pone rostro, porque pone nombre, porque pone circunstancias reales que resultan todavía más ignominiosas a lo que puede ocurrir a través de la guerra o a través de manifestaciones violentas contra la humanidad, como es toda la política de energía nuclear y energía y armas letales para la humanidad como las desarrolladas por las potencias en su afán de imperio, en su afán de poder. Véanla, es terrible. Les digo, yo tuve que suspender varias veces porque sentí horror de lo que podemos llegar a ser los seres humanos a través de la guerra, pero es
digamos, vital e interesante asumir esto que Svetlana nos pone de frente, y es que es urgente rescatar todos los procesos de las historias, todas esas historias desde la marginalidad, desde lo que hemos sido arena de la historia, para poder dar una visión amplia, una visión que nos permita entender la brutalidad de la guerra, lo brutal, lo infame, pero también que nos permita entender lo grandioso del humano y apostar por esa veta de luz en medio de lo terrible para poder generar realmente cambios en la humanidad. Y yo creo que ahí la literatura tiene una función muy importante, porque solamente se puede amar lo que se conoce, y esa veta de luz del humano es cada vez más vital, cada vez más importante, que necesitamos urgentemente de esa veta de luz. No sé si alcanzan a escuchar, pero acá están enloquecidos con el partido. Yo no sé si vamos que ganando, no sé, qué parece una cosa muy importante. Ángela había alzado manito, Ángela María. Hola, sí, es que con todo lo que cuentas, ahorita estoy en un proyecto con Antanas Pérez Mocus, que es el sobrino de Antanas, que de hecho también entrevistamos a Vera, y justo la semana pasada ya terminamos, eran 21 entrevistas, yo hacía, mi labor era como de producción y como de, sí, como de hacer el contacto con los entrevistados, mirar que haya como multidimensionalidad, multiperspectivas, y logramos 21 entrevistas. Ah, bueno, pero no he contado. Es porque a raíz del paro en Cali, ellos, o sea, mi hermana y el novio vienen de Europa, nunca habían vivido, diga, bueno, mi hermana chiquita, pero el novio no, y nunca habían estado en una situación tan compleja, y en Cali pues el paro fue una cosa impresionante, el abuso de las fuerzas armadas y del poder y del gobierno, y también un poco como, pues como encontrarse con jóvenes que, de hecho, uno de los de primera línea que logré conseguir para entrevistar, que fue muy difícil, de hecho, él no mostró su cara, fue una foto que él me pasó, decir que cuando se estaba acabando el paro, pues digamos el paro físicamente, eh, los pelados de primera línea, de pronto Noemí, ¿sabes de qué te hablo, cierto? Cuando estuvo todo... Lo del tributario, Sí, lo ajá, que con la pasó en Cali, sí, sí, reforma tributaria, sí. y los jóvenes de primera línea eran los que estaban allí, obviamente en primera línea era como simbólicamente primera línea, pero terminan siendo todos los que salen a marchar y también los que se quedan hasta altas horas de la noche protestando. Y el joven decía, es que cuando se estaba ya diluyendo el tema, los jóvenes decían, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué más hacemos? Ir a cuidar carros, salir por allá a pedir plata, o sea, como que no, el sentido de sus vidas, digamos, el paro y pertenecer a una tribu, pertenecer a un grupo que los respaldaba, que les daba comida, que les daba un sentido de vida, pues para ellos fue súper significativo, y escuchar de este joven, además bailarín, porque el que entrevistamos era de primera línea, pero al mismo tiempo era profe de baile y un hombre músico y tal. Entonces fue muy bonito haber rescatado un mes después del paro esas 21 entrevistas. Menos mal yo hice parte de ese proyecto, y ahora la idea es que ya cortamos, ya no estamos haciendo más entrevistas, hicimos la última la semana pasada sobre nuevas masculinidades, porque también lo que nos fue llevando los relatos es pues que evidentemente la guerra y la violencia, pues finalmente hombres y mujeres somos víctimas, y bueno, obviamente yo no sé mucho del tema, pero digamos que trato como de traducir pues lo que encontramos, y al final es el tema de las mujeres son muy importantes. Por ejemplo, la línea Púrpura en Bogotá, que fue el último que entrevistamos, hablaba de eso, que trabajó en la Secretaría de Equidad de Género, pero él también decía, estamos abordando, estamos
ayudando, acompañando a las mujeres, pero tenemos que también acompañar a los hombres y tenemos que empezar a hablar de nuevas masculinidades. Y bueno, ya, y eso ya lo he venido hablando en otros espacios y feministas y tal. Entonces terminamos con él, pero a lo que voy es que todos estos relatos se van a convertir en un libro y en un documental que la idea es que pueda participar en un Fixi el próximo año, bueno, no sé si alcance el próximo año o el siguiente, porque justo yo creo que muy poca gente lo hizo, no sé si nos sintamos aquí para súper lo máximo, pero creo que de pronto muy poca gente logró hacer justo en el momento después del paro estas entrevistas, además porque eran de primera línea, el subsecretario de Seguridad de Cali. Obviamente ya luego empezamos a hablar de violencia en otras zonas de Colombia, mujeres, en fin, o sea, como que tratamos de tomar como diferentes miradas y va a volverse un libro, obviamente con Antanas pues es el autor y es el que ha liderado todo, pero bueno, yo estoy allí como su aliada principal. Entonces me parece muy chévere que traigas ver a este tipo también pues de literatura, porque también es como, no es queremos que Ventana sea el protagonista, de hecho es el que menos busca protagonismo, no, digamos, no busca políticamente nada, que está súper distante, digamos, del tema político, pero también, digamos, explorarlo cómo lo hizo esta autora y poder empezar a replicar o mirar modelos para hacerlo, pues, de una manera muy respetuosa también con las personas que hicieron parte del proyecto. Bueno, son urgentes las narrativas y las narrativas que recogen también la posibilidad de contarnos los hechos lo más cercano a la fecha histórica, porque si ustedes han visto, la memoria tiene una decantación bien singular, ¿no? Y procesos como los que tuvimos en los cuales al interior de Casa Habitada, como fueron Noches de Diarios, permitió en tiempo real estar haciendo una escritura eh, en tiempo real, casi que en tiempo real, acerca de lo que pasaba cada día durante abril y junio de este año. Y fue una experiencia en la cual, bueno, pudimos encontrar cosas tan desgarradoras como una mujer que participaba y decía, ¿cómo le explico a mi hijo qué está pasando? ¿Cómo le explico a mi hijo por qué suenan los aviones? ¿Por qué están matando a la gente? ¿Por qué hay todo esto en Cali? ¿Cómo le explico, no? Entonces, en su pared, su hijo escribió algo que se convirtió en cada noche en el punto de apoyo para seguir nosotras reuniéndonos, porque a veces ni siquiera escribíamos, ni siquiera éramos capaces de escribir, sino que simplemente estábamos juntas y llorábamos. Y la frase era, me acuerdo del día, hoy es 7 de mayo de 2021 y seguimos vivos. Ese fue el punto de apoyo para todas y nos lo dio un niño de 7 años, un niño precioso que nos dio, digamos, la posibilidad de entender que en el aquí y en el ahora estábamos vivos y esa era la fuerza de cada noche, ¿no? Entonces cada noche, 8 de mayo y seguimos vivos, 9 de mayo y seguimos vivos, y de las cosas bellas que se hizo, que proporcionó Noches de Diario, que además fue liderado por Catalina Niño Cordero, pues nos dio la posibilidad de empezar a entender que el diálogo no se hace entre iguales nada más, sino que el diálogo realmente se debe tejer entre diferentes formas, diferentes ópticas, diferentes posibilidades en los cuales la palabra y la escuela de la palabra, que es algo tan fundamental, debe consolidarse para generar realmente lo que es la palabra. O sea, hablar entre iguales es delicioso, es necesario, es espejo, pero hablar entre contrarios tal vez nos dé eh, las luces necesarias para poder tener esa utopía que es poder vivir y construir la paz, especialmente en nuestro país y yo creo que extendido al mundo entero, ¿no? Bueno, Elizabeth, alza manito. Hola, Elizabeth. ¿Cómo les llega? ¿Que conocían a Svetlana? ¿Conocían esta autora?
Yo sí lo yo- conocí. bueno, Tuve la oportunidad y he leído, de verdad, desgarrador, desgarrador. Uy, Desgarradora. sí. Bien. Listo. yo Vamos, la Elizabeth. me leí el libro, lo leí por pedazos, lo lloré permanentemente porque es que es una historia muy, muy fuerte y muy cercana también. Por un lado, es lo que se ha trabajado tanto acá, que es Reino Unido, yo hablo de grupos guerrilleros aquí, la guerra no es lo mismo, pero porque tenían un sentido de transformación y de amor. Las mujeres allá luchan porque las involucren en los equipos de guerra, es decir, ellas no es la llana labrada. Elizabeth, acércate un poquito más al micrófono para escucharte mejor. Aquí me escuchan mejor. Todavía no, es que un poquito Aquí, más cerca. ¿Otra vez? aquí, Mejor. bueno, Excelente. entonces las mujeres van porque tienen un sentido de transformación también, ¿no? Se las engañan, bueno, quizá algunas van engañadas, pero la mayoría de las mujeres que se vinculan a sus procesos lo hacen desde su sentimiento y pasan cosas muy tristes como borrar las historias ellas mismas. Svetlana habla de todo el esfuerzo que le tocó hacer para que las mujeres las recibieran y le contaran sus historias, porque era como borrar esa etapa de la historia, mientras los hombres se enorgullecían porque eran los héroes. Ellas fueron incluso recibidas y rechazadas de sus casas y de sus pueblos porque eran las putas. Es una cosa muy dolorosa con las mujeres y digamos que uno podría encontrar aquí historias de muchas mujeres que hicieron un aporte grande dentro de procesos y que apenas se hicieron los acuerdos de paz, se fueron a hacer otras cosas, se casaron, tienen hijos y su familia no sabe que ella entregó una parte de su vida a un sueño y que luego cortó con eso porque era complicado decir que había sido, como dice en el libro de Svetlana, si lo digo, ¿quién se quiere casar conmigo? ¿Quién quiere estar conmigo? Es muy doloroso. Entonces el libro narra primero todo el esfuerzo de esta mujer por encontrar a estas mujeres que ya están viejas para que le cuenten sus historias y segundo, todo lo que logran contar en términos de su valentía, de todo lo que hacen, de su sensibilidad, incluso en relación con los nazis que se encuentran solos. Es toda esa lucha como desde el mundo femenino en términos de es un libro muy bonito, muy fuerte también, con pasajes bastante dolorosos y bueno, muy recomendable porque me parece importante que se conozca qué pasa en las guerras realmente. Ajá. Era eso, gracias. Es así, es un libro que debe ser leído. Yo les recomiendo, van a tener los dos dentro de la bibliografía, vamos a tener la guerra no tiene rostro de mujer y vamos a tener también las voces de Chernobyl. Así que se los recomiendo porque indudablemente como colombianas estamos atravesadas por las historias de las guerras, las historias de las violencias, las historias que aún no terminan. Bueno, y les voy a hacer una propuesta. ¿Alguien más quiere decir algo o nos vamos a la escritura en caliente? Vera, ¿puedo comentar algo más? Claro que sí, Noemí. Sí, en realidad, hace un momento cuando comentabas las cosas, has dicho algo que me ha movido un montón y es algo que he estado también reflexionando. Es que a veces hablo, bueno, desde mi persona, a veces se centra primero en su ser, ¿no? Para estar bien como persona, para seguir con su vida, con sus cosas y todo lo demás. Pero me parece fundamental ser totalmente consciente de que hay que salir justamente de esa herida personal e ir a la colectiva, porque realmente donde va a haber un cambio es desde la colectividad, desde el cambio de un montón de cosas, ¿no? Aprendemos juntos, no se aprende individualmente solo, o sea, no se puede, en realidad todas las cosas, dicen, hay una frase que es resistir y luchar desde la ternura, ¿no? Desde el amor de comprensión,
hay que aprender juntos, no es solo como que tirar la pelota, ya, ok, machismo, culpa de los hombres, no, por ejemplo, ¿no? Sino todos como colectividad. Entonces, en lo personal me ha tocado muchísimo porque en efecto, nosotros no somos solamente seres individuales, vivimos o sea, pertenecemos a una colectividad, a un país, a un género, por así decirlo, si es que no me gusta decir esa palabra, pero bueno, podemos juntarnos y todo y hacer algo y trabajar y justamente es la frase que me ha movido un montón y la verdad es que lo voy a tener más presente todavía. Gracias por compartirlo. Y saben yo que creo que de alguna manera esa herida personal hace parte de la herida colectiva. Y en la medida que la herida personal se cure, también hacemos movilidad en la herida colectiva. O sea, no hay una desconexión entre una y otra. Realmente hay un trabajo. Si tú trabajas esa herida personal, si la cuentas, si estás en ese proceso, realmente hay una movilidad en la herida colectiva. Igualmente, a través de la herida colectiva, a través de la sanación de esa herida colectiva, ahí estamos todas y todos también sanando lo que hay que sanar como humanidad para poder encontrar nuevas perspectivas, para poder empezarnos a permitir la cicatrización y dejar y parar el desangre que presupone también toda esta parte, digamos, de conflicto, esta parte de la guerra. Y además yo creo que en medio de la guerra encontramos lo más brutal, encontramos también lo más sublime, ¿no? Entonces hay que tener ojo atento a lo sublime, a lo bello, a lo humano, a lo que sobrevive de humano en los procesos de guerra. Les voy a proponer que paremos ahora y hagamos una escritura en caliente polifónica. Vamos a ensayar la polifonía y les voy a proponer que hagamos una hojita de escritura testimonial de cada una de ustedes, de dónde estaba el 11 de septiembre de 2001, ¿no? ¿Estoy bien? 11 de septiembre de 2001. 2001. 11 de septiembre de 2001, ¿dónde estaba y cómo se dio cuenta de qué estaba pasando ahí? Vamos a tener 20 minutos, es decir, les voy a proponer que nos veamos 8:40, porque sé que este es un ejercicio de memoria y un ejercicio profundo también de escritura. Por lo menos una página cada una en que cuente dónde estaba, cómo vivió y cómo recibió la noticia del 11 de septiembre. ¿De acuerdo? Ok. ¿Está clara la comanda de hoy? Bueno, es fuerte, es fuerte. ¿Dónde estaba? Recuerden la emotividad. ¿Qué sintieron? ¿Dónde estaban? ¿Qué circunstancias la rodeaban? Y nos vemos 8:40 para hacer sororidad de esta escritura en caliente. Las dejo con la intimidad de la escritura. Cualquier cosita por el chat, estoy pendiente de ustedes.
Hola, muy bien, 8:40, volvemos. ¿Cómo les fue? Volví a mirar y la foto se había movido. He cambiado de computador, estoy viendo la parte de sonido. A ver, ahí. ¿Alguna me puede hablar? ¿Se está oyendo oye. bien? Se oye muy bien. Sí, Se sí. oye muy bien. Bueno, ya ahorita también las escucho muy bien. Elizabeth me dijo algo, creo que no escuché. Estaba agachada y de pronto cuando alcé la mirada la foto se había movido. Me tocó cambiar de computador. Bueno, ya las tengo de nuevo. Bien. ¿Quién quiere iniciar? Yo, Uy, qué Vamos, bueno. Andrea. vale. A ver si logro verlo bien, porque. Bueno, aviones en el cielo, luces azules que parecían juegos pirotécnicos, invasión a Irak, imágenes en vivo desde mi televisor. El inicio de una guerra en la era del espectáculo. Recuerdo la sensación de desolación, de tristeza profunda, de desesperanza en lo humano. Un atentado para justificar el exterminio de un pueblo, siempre la guerra con disfraces ideológicos y en el nombre de Dios bendiga América. Si Svetlana dice que lo importante es lo que de humano sobrevive a la guerra, yo me pregunto por qué Dios siempre sale ileso. Ese Dios que inspira la mano cruel, que roba el mineral de la tierra de los condenados, que asesina a los pueblos por la riqueza que besan sus pies. Ese es mi recuerdo aterrador del 11 de septiembre, lo que produjo el derrumbe de 2 edificios en llamas y las personas y su desesperación. Los que estaban adentro y lograron hacer llamadas de auxilio, de despedidas, de último aliento. Recuerdo la sensibilidad fabricada por los noticieros del mundo, que son fábricas que generan recuerdos. Había una especie de rabia internacional legítima que justificaría sus aberraciones posteriores. El crimen se justifica de acuerdo al estatus de la víctima. Por eso, estos muertos jamás serían olvidados, y todos debíamos salir en la revancha a borrar la amenaza del Islam salvaje que nos devoraría en cualquier callejón. La venganza ya era pública y la máquina de hacer recuerdos nos había señalado a quién odiar. Hasta ahí pude, no tuve más tiempo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias. Noemí, creo que alzó mano también. No, yo solo aplaudí a su Solo relato. aplaudiste. Muy Sí, bien. ahorita después. Elizabeth, ¿quieres leer ya? Está bien. Hay mucho, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Acércate un poquito más para escucharte de manera más clara. ¿Allí está bien? Otra vez, Elizabeth. ¿Está bien? Mejor. Es que tengo un audífono que me regalaron muy pinchado, pero tú sabes que acomodarse trabajos. Hay mucho ruido a mi alrededor, lo que es un poco inusual en este espacio. Así que me levanto de la cama y salgo del cuarto para averiguar qué pasa, y veo que tiene prendido el televisor y que escuchan absurdos. Me acerco y de pronto un avión tumba una torre de un edificio, lo que produce gritos y exclamaciones de espanto, y todavía me pregunto qué película es esa, cuando voy reconociendo que esto sucede, que es real, que hay un ataque a Estados Unidos en su propio territorio, que no son invencibles, que hay mucho miedo colectivo y también muchas personas que mueren. Este sentimiento se traslada a quienes estamos allí, nos miramos con desconcierto, nos abrazamos y salimos a mirar al mar. Ese mar que siempre calma. Estoy en Ladrilleros, donde he venido a pasear unos días en casa de mi amiga Luz Marina, quien encontró su amor en este lado y se arriesgó a construir en pareja el sueño de tener su hogar.
Mirando el mar, recuerdo aquel 11 de septiembre de 1973 en Chile, también transmitido y sufrido, cuando a un pueblo de Estados Unidos le arrebató el sueño que creyeron posible al votar por un presidente socialista que prometió garantizar derechos y terminó ofreciendo el derecho más sagrado, su vida, antes que renunciar a sus ideales. Gracias, Elizabeth. Bien, ¿quién quiere seguir? ¿Yo? Vamos, Gina. Va Gina y después va Marcela. Martes 11 de septiembre, Monterrey. Amaneció inundado. Después de 10 meses y medio de calor durante mi año como misionera voluntaria, de calor y sequedad durante el año como misionera voluntaria, han empezado las lluvias. Pero al parecer no les dio tiempo de limpiar canales. En la casa de hermanas nos hemos levantado temprano como de costumbre. Hoy es mi turno semanal de lavar ropa del centro universitario. Pero el centro estaba lleno de jóvenes. El TEC estaba inundado y se habían suspendido clases. Llegué poco antes de las 9. Habían puesto un televisor en la sala junto al patio de ropas. Qué incómodo lavar mi ropa frente a tantos ojos, pensé. De pronto, la pantalla me llamó la atención. Había humo en una de las torres. Todos miraban mudos la pantalla. ¿Qué película es esa?, les pregunté. Silencio. Francisco, ¿qué están viendo? De pronto vi el titular de abajo. El titular de abajo de un conocido noticiero. Un avión se ha estrellado contra una de las torres gemelas. Apenas estoy despertando del estupor. Me acabo de parar frente al televisor cuando vemos cómo un segundo avión impacta la segunda torre. Dios mío, qué horror. ¿Qué está pasando? ¿Cuántas muertes hoy y cuántas vendrán? Uno de los jóvenes alcanza a ver una mancha de color que parece una persona saltando al vacío. Esto es surrealista. Han pasado ya 20 años. Estoy a kilómetros de distancia y aún siento esa sensación de irrealidad, un nudo indefinible en la garganta, una terrible sensación de inseguridad global. Yo tenía que volver a Estados Unidos para poder regresar a Colombia. El registro en el aeropuerto fue minucioso, inquietante. Sentía como si una bomba en mi maleta estuviera a punto de ser descubierta. Y la pregunta en el aire, ¿y si esto le sucedió a ellos? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Y si ellos no pueden evitar algo así? ¿Quién se sienta a mi lado en un vuelo internacional? ¿Y si el miedo nos convierte a todos en posibles terroristas? Aún hoy persisten las preguntas. Los miedos se han multiplicado. Peor aún, se diversifican, se nacionalizan. Y ya. Gracias, Gina. Vamos, Marcela. Segundito. Yo no me acuerdo qué día fue, pero yo pensé que era un lunes, pero ya Gina dijo que era un martes. No me acuerdo. Segundo. Bueno. Nuestra clase de inglés transcurría como siempre, como cualquier lunes. Creo que ninguno de los que estábamos ahí esperábamos la noticia. La voz vino de los pasillos. Me acuerdo que esa persona se acercó al profesor y le dijo: acaban de atacar las Torres Gemelas, prenda el televisor, están pasando la noticia. Fabián, me acuerdo que se llamaba, encendió el televisor de 20 pulgadas que colgaba de la pared. Apareció la imagen de las torres. Una estaba incendiada y la otra permanecía igual. La sorpresa de todos no se hizo esperar cuando vimos el avión impactar la otra torre. A los 16 años no se es tan consciente de la guerra, creo yo. Tal vez más por el amarillismo, tal vez más por amarillismo que por otra cosa, todos queríamos seguir viendo la escena. Todos nuestros rostros apuntaban hacia el televisor con la mirada fija en la pantalla. Recuerdo que la pantalla era muy pequeña para un salón tan grande, pero se alcanzaba a ver con dificultad el humo que salía de las torres. Prenda la radio, profe, le dijimos, y Fabián sacó un pequeño radio que tenía, buscando sintonizar las emisoras de los noticieros. Algunas personas gritaron, otras lloraron. Yo recuerdo que quedé en shock. Yo que siempre me he sentido conmovida profundamente por la guerra, quedé muda.
tal vez porque no veía las balas y los fusiles o la sangre brotando de los cuerpos. No me alcanzaba a imaginar lo que venía después de eso. Las llamadas grabadas de las personas que estaban en el edificio, los mensajes en el contestador que dejaron los pasajeros del avión, la tan famosa imagen del señor que decidió saltar de una de las torres. Esta última sí que me conmovió mucho después, de pensar en la impotencia que puede sentir un ser humano pensando que puede morir quemado o asfixiado y prefiere saltar al vacío a pesar de saber de antemano la consecuencia de su valentía, porque se requiere mucho valor para hacerlo. Fueron los talibanes, un tal Bin Laden. Fueron unos terroristas que secuestraron los aviones. Leíamos en las noticias y repetíamos los rumores de la gente común. Mi papá decía que los gringos siempre se inventaban las guerras y que seguro ellos mismos se habían inventado todo eso. Ya, llegué hasta ahí. Gracias, Marcela. ¿Quién sigue? Vamos, Ángela. Ángela, tu sonido. Ay, perdón. En cuanto a lo social, siempre creo que lo oscurece y lo deja de fondo mi drama familiar o personal, que es donde pongo todas las luces atencionales puestas. El 11 de septiembre de 2001 estaba en mi casa con mis padres de visita y miraba la televisión con mi papá. Veíamos el accidente y el humo en todos los canales una y otra vez. Él intentaba ver la tragedia buscando qué ver en otros canales y me decía, yo creo que hemos visto suficiente ya. Ya nos enteramos, ver ese sufrimiento me resulta también ya de periodismo amarillista. Apagó el televisor y sus últimas palabras estaban enfocadas a que quizás era un autoataque de Estados Unidos para reactivar su economía a partir de una guerra por debajo de cuerda contra ese que era su adversario, robarlo en su cara y justificarlo todo desde la culpa por ese ataque. En su teoría conspirativa versus la que planteaban los medios de comunicación, una cosa o la otra nada justificaba la muerte inocente de aquellas personas que estaban ahí. Pero no eran en realidad los muertos los que me conmovían, sino los vivos que fueron a buscar a los otros vivos que continuaban ahí. Sí, hablo de los rescatistas. Esas personas que con vocación de servicio y de entrega a su trabajo pusieron en riesgo su salud tanto física como mental por ir a dar la vida, por ir a dar la posibilidad de salir de esa catástrofe a aquellas personas que seguían vivas, allá atrapadas en los escombros, quizás con ganas de vivir, pero con la muerte latente. Podría sentir en mí su respiración agitada, el ahogo del humo, el ladrillo entrando en su cuerpo y causando estragos, su corazón agitado, su desesperación por poder ayudar y sacar de ahí a esas personas y darle la oportunidad de vivir, aunque el costo fuera su propia vida. Bueno, gracias, Ángela. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere seguir? Bueno, yo. Gracias, Lilia. Gracias. Lo vi y lo sentí en diferido. En ese entonces coordinaba la educación básica primaria en un colegio de Bogotá y era imposible desviar la mirada hacia otras cosas. Los niños, padres y profesores requerían toda mi atención, de tal manera que fue tarde cuando vine a ver las imágenes. Guerra sí, una película. Guerra al corazón del mundo comercial, al mundo del negocio, imágenes desgarradoras. ¿Preparados todos para la venganza? Un siniestro, algo terrible, inesperado, pero cierto. En el 2015 lo vi de cerca en el Museo de la Memoria, comparable al 2018 en Berlín
viendo el Museo del Holocausto. Triste, desgarrador. Gracias. Gracias, Lilia. Gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir? Ángela María, Luz Estela, Noemí. Así se logran las historias polifónicas. Las historias polifónicas son una de las maneras más ricas en este momento de poder contar las historias que quiebran lo hegemónico. Y la forma de quebrar lo hegemónico realmente es muy interesante porque nos permite un recurso a nosotras como escritoras de amparar la parte testimonial a través de lo escrito. Es decir, no es solamente la creación que se hace como literatas, como escritoras, sino el amparo de las voces que se dan diferentes a uno. Como esas voces, y miren el ejercicio que hemos hecho aquí, realmente si no conociéramos, si fuéramos un extraterrestre que llega y empieza a conocer la historia, empieza a tener fractales diferentes que permiten ir juntando por pedacitos, puntos de vista, colores diferentes, ángulos diferentes de una historia hasta que la historia emerge. Es justamente de lo que se da a partir de los testimonios narrados, de los testimonios escritos. Es muy interesante lo que hace Svetlana, por ejemplo, de quebrar esa margen que antes era inamovible entre periodismo y literatura. Y creo que es de los recursos en los que ustedes pueden ahondar de mayor manera. Las historias polifónicas son esas historias en que en el centro hay un hecho que no se cuenta por sí mismo, sino que se cuenta con diferentes fractales, con diferentes formas de ver, con diferentes ópticas de quienes han estado como testigos y participantes de ese hecho. Elizabeth ha alzado manito, no sé si Noemí también ya quiere leer. Sí, bueno, si es que nadie lee, puedo leer yo. Por favor. Estoy con mi celo, así que tuve que apagar la cámara porque se me caía en todos momentos. Bueno, yo era muy chica en ese entonces, así que pues he escrito algo como que recordando ese momento. 7:45 am. Salí de mi casa y caminé raudamente para llegar al colegio. No quería que me cerraran la puerta en la cara, mucho menos perder clases. Aceleré mis pequeñas piernas lo más que pude. Sentí alivio de llegar a tiempo. Eran las 8 de la mañana. Fui a mi carpeta, saqué mi cuaderno y subí mis medias plomas a la altura de mis rodillas. Traté de hacer algo mientras el profesor llegaba. Como siempre, él se había quedado en el cafetín conversando con otros profesores. Sonó la sirena de clases y mi profesor no venía. Había demasiado bullicio en el aula. Ya dice un refrán, mientras no esté el gato, fiesta los ratones. Hasta que él vino y todos se callaron. Él estaba muy serio. Nos dijo que algo terrible había ocurrido del otro lado del mundo. En Estados Unidos, unos terroristas habían volado 2 torres gemelas, torres con más de 100 pisos. En mi cabeza de 8 años, nunca había imaginado algo así. ¿Existían edificios que casi tocaban el cielo? No comprendía nada. Mi profesor dijo que había muchos muertos y que al pasar de las horas la cantidad aumentaría. Regresé a casa con ganas de sentir todo, pero no sabía exactamente qué. No tenía televisión ni computadora para ver las imágenes. Tenía que esperar a que mi papá trajera un periódico al día siguiente. Cuando lo vi, me llené de miedo. De la mitad de las torres salían grandes llamas de fuego. Había fotos de personas saltando al vacío, que se rehúsaban a morir atrapados, que tenían esperanzas de sobrevivir a pesar de que solo llegaría una parte de ellos en el pavimento. Todo era tan irreal.
Si al inicio no sabía qué sentir, ahora sí sentía algo. Miedo a la muerte, miedo de lo que los humanos podían hacer. ¿Cómo podía haber gente que mataba en nombre de la venganza o de un dios? ¿Por qué no podían arreglar sus diferencias sin llegar a derramar sangre? Ese día comprendí que había personas que no tenían miedo de destruir y destruirse a sí mismos. Me aterré. Ok, muy bien. Elizabeth tenía manito alzado y iba a decir algo. No se me había quedado levantada, ya estaba. Ok, bueno, está bien. Ángela María o Luz Estela, ¿quieren leer? Miren cómo suma un testimonio y se va ampliando el fractal, ¿no? Se va ampliando la posibilidad. Listo, Ángela María. Está bien, pasas hoy. Entonces, miren cómo se va ampliando y cómo se va ampliando la posibilidad de ver un fenómeno, un suceso o lo que va llegando. Entonces, por eso es tan importante en eventos históricos, en eventos de lo humano, complicados como la guerra, como las migraciones, es más, las historias familiares deberían aprenderse a contar de forma polifónica, de forma amplia, para poder encontrar en cada uno de los testimonios, en cada una de las voces, pues encontrar un poco de lo que son las voces de otros, las voces que se van dando para poder encontrar diferentes ángulos. Miren, yo encuentro que de todas maneras en las historias sociales, en las historias comunitarias, falta esto y es una tarea absolutamente urgente porque lo que nos han enseñado es que hay una historia y en esa historia oficial nos repetimos y se vuelve la fabulación. Si bien si somos la especie fabuladora, individualmente tenemos una fábula personal, ¿no? Cada uno tenemos una forma de contar y de contarnos, pero también socialmente tenemos una forma de contarnos. También socialmente construimos unas fábulas, unas formas de contarnos en lo social que se convierten en la historia que se repite y que nos representa. Por ejemplo, la historia del Bicentenario, la historia de 1810, la historia de la participación de las mujeres en la guerra, por ejemplo. Por ejemplo, esto que estamos atravesando nosotros, tal vez un punto en el que podríamos encontrarnos aún como colombianos es el día en que ganó el no en el plebiscito. Yo creo que ese punto, por ejemplo, ahora lo podemos recoger y podemos pensar en una palabra, en solamente una palabra que la remita a ese día. Y Noemí nos dará la licencia y contaremos qué pasa en ese día para poder sentir que hacer el fractal emocional acerca de un día y miren cómo se expande la narrativa, miren cómo se abre la narrativa. Entonces, cuando tengan esas historias sociales, cuando tengan historias familiares, piensen en ese narrador polifónico que les permita no contar el hecho en sí, sino que el lector al final del ejercicio de lectura, de encuentro con las voces, pueda sacar y pueda emerger la historia que se da. Luz Estela, ¿estás ahí? ¿Vas a hablar, vas a contar, vas a leer? Es que tuve que sentarme un poco tarde porque me llegó aquí alguien que me necesitaba, entonces tuve que interrumpir. Pero bueno, tengo algo muy ubicado en la circunstancia exacta de qué pasaba en mi casa en ese momento. Decía, por ejemplo, empiezo diciendo, buscaba un sobre para la tarjeta de cumpleaños que mi hija había preparado
para llevar a mi hermano mayor en el día de su cumpleaños. En el día de su cumpleaños, es que estoy mal. Cuando Juan Gosaín en su programa matutino de RCN anunciaba como imposible lo que estaba sucediendo en Nueva York. Prendimos el televisor y parecía ficción que pudiéramos ver en directo un acto de demencia de tal alcance. Recurrí a llamar a mi hermana, que apenas despertaba de su cansancio noctámbulo y esperaba la canción de las mañanitas como todos los años, pero solo pude gritarle que prendiera el televisor, olvidando que minutos antes le preparaba un mensaje de felicidad. Mi esposo solo exigía silencio para tratar de encontrar la noticia más acertada en la radio. La amenaza sobre el Pentágono nos hacía sentir al borde de un caos total y de creer en la posibilidad de una guerra nuclear. Sin palabras para consolar o explicar, pocas horas después de haber partido, recibí el transporte escolar a Libretsol, quien con los ojos hinchados de llorar me abrazó aterrada porque le parecía imposible que hubiera desaparecido ese lugar que le habíamos regalado visitar en la excursión de fin de primaria 2 años atrás, para su cumpleaños. Entonces, es muy interesante, es porque esto estuvo circunscrito a 2 momentos de cumpleaños de 2 personas muy queridas por mí. Es el día del cumpleaños de mi hermana, y ella solo espera que la estén llamando a felicitar, y estaba, cuando lo que le entra es un grito, mira que lo que está pasando, y ella había llevado a Lili del Sol con la excursión del colegio, porque se fue a acompañarla precisamente a las Torres Gemelas 2 años atrás para el cumpleaños de Lili del Sol también. Entonces, las dos estaban unidas por eso de cumplir años, que es celebrar la vida, y en esa fecha se les oscureció, y el resto de la vida se acuerdan de que el cumpleaños de la tía tiene la espantosa situación de lo que vivieron el 11 de septiembre del 2001. Entonces, pues se trataba de mirar como la óptica familiar a través de un hecho de esa magnitud, pero que queda grabado en los sentimientos más sencillos, más personales, de todas maneras. Era el enfoque, solo que me alcanza a escribirlo bien. Es así, miren, de lo que genera también esa sensación de credibilidad es que se atraviesan los hilos de la historia personal de cada una. Entonces uno dice, ah, estaba en tal sitio. Y miren el efecto, que es un efecto absolutamente grandioso en las historias, porque permite encontrarse sin el filtro de la historia oficial, sino que es el lector el que deduce, el que se encuentra con la historia a través de diferentes voces, de diferentes tonos, de diferentes colores, de diferentes puntos de vista, y esto consolida, digamos, una historia mucho más fiel, ¿no? Una historia mucho más rica, una historia que está por fuera del dogma de la verdad única, que es una de las cosas que creo que nosotras como escritoras más tenemos que salir al paso, a evitar el dogma de la verdad única. Vamos con Marcela, después vamos con Ángela. Bueno, no, es que ahorita que estabas hablando de historias polifónicas, bueno, yo ya te conté a ti, a Vera, pero ahora estoy participando en un proyecto acá en Canadá, en Toronto, que se llama The Shoe Project. Y es un proyecto que se crea hace 10 años y lo crea una novelista, una escritora canadiense para apoyar a mujeres inmigrantes. Y precisamente en ese taller lo que hacemos es escribir una historia cada una sobre nuestra vida como inmigrante. Pero entonces, digamos que cada una de estas mujeres pues son de diferentes nacionalidades, somos de diferentes nacionalidades. Y la historia se llama The Shoe Project porque las historias se cuentan alrededor de los zapatos. Y es que los zapatos tienen siempre una historia que contar, ¿no? Y se crea como una especie de metáfora con esos zapatos y cada una elige unos zapatos, digamos, con los cuales va a contar esa historia de la experiencia que hemos tenido acá.
Es un proyecto muy, muy bonito, muy, muy, muy interesante, sobre todo porque nos van a dar unas clases de escritura en inglés pero al final, digamos, el objetivo es presentar esa historia en un auditorio ya han presentado como más de 300 historias. Y lo que tú decías de el poder que tiene eso, ¿no? De contar una historia, ella nos decía que ella quería darle voz a las mujeres y sobre todo em, a mujeres que, por ejemplo, hay muchas mujeres del Medio Oriente. El jueves pasado que fui, había una mujer de Afganistán con una historia muy dura porque tuvo que separarse de su familia, de su mamá y su hermano, y ella era la que sostenía esa familia. Y está ahorita sola acá en Canadá. Y es una mujer que, digamos, pues es una pelada eh, que se mete al proyecto precisamente porque quiere darle voz a las mujeres afganas. Entonces, así pues hay diferentes historias y me ha conmovido muchísimo porque la mayoría de esas historias tienen que ver tienen muchísimo que ver con la guerra. Entonces hay mujeres de Siria, hay mujeres afganas, hay mujeres y digamos, eh, es como lo que decíamos allí, o sea, digamos, las mujeres vivimos las experiencias de manera distinta y obviamente esta experiencia como migrante la vivimos completamente diferente a los hombres. Em, entonces, pues nada, quería como compartir con ustedes eso porque para mí ha sido digamos, una experiencia muy bonita que además se conecta mucho con este taller. Y obviamente que cuando empezamos a leer las historias, yo sentí que, lo que te decía, que ya ahora estoy leyendo de una manera diferente, ¿no? Y, y estoy como, digamos, asimilando y entendiendo esas historias de otra manera, eh, digamos, muy diferente a lo que a como hubiera leído hace, no sé, hace unos meses atrás. Entonces, pues, eso quería contarles y bueno, después les contaré más cosas que la experiencia que yo pueda tener ahí como escritora y esto, pero es algo muy, muy chévere y que pues se está haciendo acá y ojalá eh, sea algo que pudiéramos hacer también en otros, digamos, bueno, obviamente ese es un tema de migración, obviamente masiva a Canadá, pero digamos, es un tema de la migración, pero asimismo se puede generar unas historias sobre algo, cualquier suceso que nos pase a todos y que podamos contarlo desde diferentes miradas, ¿no? Gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Gracias. Interesante, ¿ve? Miren, un ejercicio similar a lo que hizo Svetlana fue el que hizo Eve Ensler con Monólogos de la Vagina, ¿no? Ah, Ella se va y recoge una polifonía alrededor de una pregunta muy sencilla, y es, si tu vagina pudiera contar, ¿qué contaría? ujú. Si tu vagina pudiera hablar, pudiera contar, ¿cuál sería su historia? Y es increíble lo que esta mujer en Monólogos de la Vagina alcanza a encontrar alrededor de unos 30 países que recorre preguntándose esto mismo con otras mujeres. Entonces recoge una historia polifónica alrededor de la vagina y alrededor de lo que las mujeres teníamos que contar desde el punto de vista, desde la óptica de nuestra vagina, desde violencias ginecológicas, desde situaciones de desconocimiento del placer y del orgasmo, vergüenza, desde mujeres también que servían en terapia para el placer también, mujeres botines de guerra, es decir, había tanta posibilidad de contar que si ustedes encuentran un tema que les convoque, que les ampare toda la capacidad creativa alrededor de la escritura, háganlo, porque tal vez estas historias de tipo polifónico les van a dar la posibilidad
no solamente de encontrar su propia voz como escritoras, como investigadoras, sino también encontrar historias que sean nutricias para lo que ustedes quieren contar. Ángela. Sí, estaba precisamente pensando en esto que nos cuentas de las voces polifónicas y de lo social, y cómo lo social también está atravesado por lo personal, ¿no? O sea, como retomando un poco lo que me decías y cómo siempre está la posibilidad de escuchar otro discurso y quizás también darle uno propio con sus tintes a ese discurso. Y entonces lo fui también integrando, no solamente el escrito, cambié como el último párrafo, digamos las últimas 2 líneas porque me faltaba por terminar, sino que también lo pensaba incluso en el momento de la escritura misma, porque cuando estaba escribiendo, pues estaba pensándome precisamente en esta historia que me estaba contando la televisión, que estas personas eran unos terroristas y que lo hacían en nombre de la religión y todo esto que nos estaban transmitiendo esos canales de televisión en ese momento, mientras yo estaba sentada con mi papá, la frialdad con la que yo lo veía cambiando, queriendo salir de allí y pues contándome su versión de que quizás esto era un autoataque para robar a ese país, justificarlo todo en nombre de la culpa por ese ataque y bueno, pero mientras yo veía una cosa y la otra, mi atención y el foco todo el tiempo estaba en esta gente que también estaban pasando allí, que iba sacando a estas personas, pues, porque claro, por supuesto estábamos conversando un poco de economía y de religión y bueno, y estaban estas personas. Entonces, bueno, para contarles un poco, lo puse así. Me parece que ese podría ser como el final desde el tinte personal a lo social, que inicialmente empecé criticándome, pero que seguidamente escuchándote hablar, Vera, dije, no, quizás esto era justamente lo que le hacía falta para concluir el escrito y entonces lo concluí así. Entonces quedó así. Podría sentir su respiración, hablo de los rescatistas, podría sentir en mí su respiración agitada, el ahogo del humo, el ladrillo entrando a su cuerpo y causando estragos, su corazón agitado, su desesperación por poder ayudar y sacar de ahí a estas personas y darles la oportunidad de vivir, aunque el costo fuera su propia vida. Hablando de costos y de economías, ahora sí conversemos, papá. Bien. Bien. Gracias. Miren, el ejercicio de memoria y ojalá ustedes, queridas escritoras, comiencen a llevar un diario. Yo les sugiero que el ejercicio de diario es un ejercicio muy poderoso, porque es que la memoria tiene una fragilidad increíble, increíble. Y nada más en el ejercicio diario que ustedes puedan hacer, pueden generar unas bases de experiencia para poder narrar la vida misma. Y fíjense, todo lo que ha hecho Anaís, por ejemplo, 33.000 folios de escritura no son cualquier cosa. Es una de las obras más vastas, de las obras más grandes que se tenga de diarios reconocidos. Entonces, estos diarios son importantes porque recogen en tiempo casi que inmediato la experiencia, porque la decantación de la experiencia y de la memoria lleva necesariamente al olvido, que no es malo. El olvido es absolutamente bondadoso, absolutamente generoso y nos permite poder llegar a tener la posibilidad de la memoria. Memoria y olvido no son contradictores. Memoria y olvido son absolutamente complementarios, necesarios y el olvido es un bálsamo absolutamente necesario en la vida de todos los seres humanos, ¿no? Si no seríamos como Funes el Memorioso, ese personaje pues de Borges en el que recordaríamos todo y creo que ningún humano puede con toda la memoria de su propia vida ni de su propia especie o de su género, ¿no? Entonces, ahí está, quería presentárselas, no sé si tienen algo adicional para contar
o si nos vamos esta noche ya como agradeciendo la obra de Svetlana o tienen algo pendiente. Tenemos las asesorías esta semana y la otra. Sé que tengo cita con Elizabeth, creo que con Gina también. Entonces, para que tengo disponibles las mañanas, las tardes y las noches de los viernes también tengo para poder entonces, o los sábados muy por la mañana, por la mañanita. Entonces, como hay unos proyectos de escritura que se están gestando, que están creciendo, entonces para que nos podamos juntar, porque ya a partir de la otra semana vamos a empezar con unos espacios de sororidad literaria, que son los espacios de compartir lo que ustedes ya tienen escrito. Entonces, saben que tenemos 2 horas cada una y que yo estoy atenta. Entonces, si quieren tomar el bloque de las 2 horas o nos vemos ahora, nos vemos después y nos vamos yendo con la construcción de esos relatos que ustedes ya deben seguramente estar madurando a estas alturas del taller. Gracias, gracias. Gracias, buena noche. Bueno, entonces no siendo, a ver, por ahora más, estoy un poquito enferma de la garganta, hoy me perdonarán, he estado así como con la garganta fragilita. Me voy con la gratitud de Svetlana Alexievich. Ojalá la tengan como a las otras, la tengan siempre en su mesita de noche como ángel de la guarda para el camino de la escritura, en el que seguramente esta mujer va a ser una guía impresionante. Miren Chernobyl, si lo pueden ver, miren Chernobyl, creo que es una serie que además merece ser vista y padecida, y además de alguna manera creo que nos lleva a esos rincones oscuros de la humanidad. Y quedo pendiente entonces de la necesidad de ustedes de la asesoría, pendiente para poder programar y pendientes de lo que están haciendo. A Lilia, a Ángela, a Marcela, a Elizabeth, a Gina, a Luz Estela, a Ángela María, a Andrea, a Noemí, mil gracias por esta noche. Pan y poesía en la mesa de todas. Que vengan días gentiles y buenos para todos y todas. Gracias, abrazos. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Chao. Gracias. Gracias, gracias.